¿Qué ¿Qué tal? pasa, chicos? Muy buenas. Bienvenidos a este directo con el sorteo de la Champions, con los que serán los rivales del Real Madrid en esta fase de grupos. Así que bienvenidos a todos, muy Hola, buenas. hola. Hey, ¿qué ¿Qué tal, pasa? chicos? ¿Qué pasa, cracks? Aquí estamos Ana Todo Paula y yo, bien. porque este directo es muy especial, porque queremos saber cuáles van a ser nuestros rivales. A ver, vamos con el protocolo del sorteo que se acaba de iniciar justo, hora suiza, o sea, reloj suizo, FETEM, Sí. ¿vale? Toca decir importante a este respecto de que a partir de las 6:26 empezarán a ya sacar las bolas de los distintos bombos, de los 4 bombos, ¿vale? Entonces ahora es 6 y protocolo. 26. O sea, 6 y no. 26 es el horario que está marcado por parte de UEFA, ¿vale? Del sorteo. Perfecto. Y, bueno, no sé si hace falta, pero si queréis os comentamos cuáles son los 4 bombos, ¿vale? Con los distintos equipos. Para repasar por si hay alguno que esté despistado. Mike Angulo Ferrubio, muy buenas, ¿Qué tal, bienvenidos. Bien, el bombo número chicos? 1, como no podía ser de otra manera, el equipo con más coeficiente UEFA, el Real Madrid, el más grande del mundo, ahí está. Real Madrid, City, Milan, Bayern Múnich, PSG, Porto, Ajax, Eintracht de Frankfurt. Eintracht de Frankfurt. Ahora Es aprendiste el... a hablar. Sí. Eso es por culpa de Alex Diago, que me ha enseñado alemán. Bombo 2, Liverpool, Chelsea, Barcelona, Juventus, Atlético de Madrid, Sevilla, Leipzig, Tottenham Hotspur. Ahora hablaremos del bombo 2, importante. Bombo 3, Inter, Nápoles, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Red Bull Salzburg, Shakhtar Donetsk, Sporting de Portugal y Benfica. Y bombo 4, donde están a priori y en principio y en final los equipos más débiles de esta fase de grupos, Maccabi Haifa, Celtic de Glasgow, Victoria Pilsen, Olympique de Marsella, Brujas, Dinamo Zagreb, Glasgow Rangers y Copenhague, ¿vale? Así que nada, ahí están estructurados en los distintos bombos Champions, los que son, pues, los posibles rivales de el Real Madrid. ¿Por qué es importante el bombo número 2? Bien, porque el Real Madrid es el único equipo español en el bombo número 1. Y Vale, todos los demás están en el bombo número 2. vale. Entonces, hay 3 rivales con los cuales ya no nos podemos ver porque son de la misma federación, O sea, la española. Atlético, Barcelona y Sevilla, ¿no? Correcto, por lo Vale. tanto, solo nos podríamos ver con Liverpool, Chelsea, Juventus, Leipzig, Tottenham. 5, de los cuales 3 son Premier. Es decir, que las Perfecto. posibilidades de que nos toque un equipo Del de la Premier es Premier muy está grande. sobre el 70%. O sea, Liverpool, Leipzig y... No, Leipzig no. Leipzig, sí. Leipzig, eso es. Liverpool, Chelsea, Juventus, Leipzig y Tottenham. Es decir, nos tocan o bien los ingleses, o bien un alemán, o bien uno italiano. Que podrían ser los más débiles. Bueno, Podrían ser. una cosa importante también los equipos que no nos pueden tocar, como por ejemplo el Eintracht de Frankfurt, el Manchester City, el Milan, Bayern de Múnich, el PSG, el Ujú. Oporto, claro, porque algunos de ellos están en el bombo uno, el Oporto, el Ajax, el Barcelona, Sí, esos Atlético. están en el bombo número No, uno. esos son que no pueden ser. Yo me Eso es. pido Chelsea. Yo me pido Chelsea, dice Mike. Chelsea, Mike. Liverpool. ¿Qué os parece, chicos? A ver, yo voy a ir diciendo ya, mientras van poniendo la UEFA imágenes de la Champions Estábamos del año pasado, charlando algo. aparece Josep Guardiola y Sala. Vamos con lo que a mí me parece más interesante a Sí. nivel de rivales más interesantes, más débiles del Bombo 2. Aunque alguno a lo mejor quiera uno fuerte para evitarlo luego más adelante. Ujú. Por cierto, decir que todo esto se va a jugar hasta noviembre. O sea, septiembre hasta noviembre. Está un poquito antes del Mundial. Justo, es decir, va a ser una locura de calendario, frenético, no va a parar, Sí. va a ser a full de partidos, ¿vale? Es decir, esto es algo inédito, ¿vale? Eh, ya acabo, estoy currando. No, Eh, estaba recién por no, 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 empezar. está por empezar. Buenas tardes, Juan Muñoz. Hola, David, ¿Qué tal, amigo, ¿qué tal? David? Bueno, del Bombo 2 a mí me parecen los más débiles a priori, Juventus y Leipzig, ¿vale? A mí me parecen Juventus y Leipzig los más, dentro de que son grandes equipos, los más interesantes en cuanto a que son los más flojillos de ese Ujú, bombo. El Tottenham me parece un buen equipo este año, ha ujú. empezado bien, 4 puntos de 6 con Antonio Conte, otra vez al mando, y vaya, me parece un equipo realmente muy competitivo, el Tottenham. Y obviamente el Liverpool es el más fuerte y luego el Chelsea, para mí. Luego vienen las lesiones como con Jules, sí, habrá vídeo hoy en el canal sobre eso. Y entonces, yo por mí, Ana Paula, lo veo Así que el así. día lleno de novedades. Hoy, además del sorteo de Champions, hoy el día está estado plegado de novedades. Sí, he Así estado que... con muchas cositas, ¿eh? Tenemos ujú. Asensio,
Mañana habrá más cosas. Ceballos también está caliente el tema, pero de manera diferente. Mira, Juan Muñoz está acordando la charla que tuvieron ayer en el directo, hablando del primer jugador de color que jugó en Real Madrid, que fue Lauren Cunningham, que en paz descanse. Bueno, pero es que el primer jugador que fue de color que jugó en el Real Madrid no fue Cunningham. Pero es inglés. Ah, inglés sí, vale, eso inglés. sí, inglés sí. Correcto, Juan, entonces está perfecto. Lo ideal es un segundo fuerte y tercero y cuarto bombo equipos flojos. Bueno, bien, es una manera de verlo. Una pregunta, ¿ellos Sí. entregan los mejores jugadores? Sí, porteros entonces antes ahora, o sorteo? claro, no, va a ser en intervalo. Vale, vale. Ahora se está presentando, va a ser en intervalo. El bombo Sí. número 1 y luego un premio. Vale. Bombo número 2, otro. Bombo 3, Es verdad. bombo 4. Siempre me olvido, siempre Va lo mismo. a estar intercalado, creo. Está Vinicius, estamos haciendo Vinicius. chicos. Estaremos atentos, ¿vale? Ahora mismo que están con el protocolo de presentación nuestros amigos de UEFA de toda la vida. El hombre este, que es portugués y nunca me acuerdo de su nombre. Sí. Pero- Tienes elegidos los anuncios de publicidad. Claro, para cuando salga lo de Alexia Putellas, porque también van a dar premios del femenino, si no me equivoco. Entonces ahí ponemos un tupido velo. Publicidad. Y ya está. Ponemos publicidad, si lo comenta en Telegram. Ahí lo tenemos. No, es Em, Quique, es que esto lo voy a mover para este lado, perdona. Bueno, es que lo hemos puesto un poquito a última hora, entonces tampoco. Bueno, así me dejas en la oscuridad directamente. No lo veo yo muy claro, Ana. Estamos poniendo la luz, chicos, estamos con poca luz, pero yo también quería un Sí. poco de luz. Ya, pero a veces hay que tomar decisiones en la vida. Cuidado. Yo siempre me gusta liar los directos. Ustedes saben que yo estoy aquí para liarlas, no para ayudar. Me gustaría algún equipillo fuerte para darle vidilla a la fase de grupos, porque si no es un poco coñazo hasta febrero. Bueno. A ver, yo recuerdo hace 2 años que nos costó mucho pasar la fase de grupos, ¿eh? Cuidado que las fases de grupos a veces las carga el diablo. Mira, ahí está Alexander Feferín. Perdón, que me... Se llama Me ahogo. cariño Pedro, el... Ah, Pedro, El el presentador. Ah, creía que decías el de al lado, que no voy a decir ni su nombre. Bombo número 3. Inter, Nápoles, Borussia Dortmund, Leverkusen, Red Bull, Shakhtar, Sporting, de Portugal y Benfica. El Benfica está jugando muy bien, el Inter es el favorito, de estos tres el mejor equipo. O sea, claramente. Vale. El Inter para mí es favorito para ganar la El Liga Inter Italiana. ayer no se clasificó, ayer, el año pasado, no se clasificó en la fase de grupos. Ya, No, bueno. sí, perdón, porque fue Real Madrid. Se Inter. clasificó. Perdón. Qué locura. No me líes, por favor. Pero por no me poco líes. se clasifica, eso es lo que Sí, quiero bueno, decir. pero el Ya Inter de pasó Milán Madrid. es el gran favorito para ganar la Liga Italiana, creo yo. ¿Qué tal Soria? Enrique Soria, Miguel. ¿Qué pasa, Soria? Es que luego te invitas a un equipo fuerte en octavo. Sí, bueno, claro, pero a sí. cambio de mayor exigencia, ¿no? Ahora, bueno. Pero que evitas uno. ¿No? Saludos, Quique, desde Panamá. Hola, muy buenas. Ezequiel, ¿qué tal? Bueno, como hemos puesto en portada, esperemos que no haya bolitas calientes, ni cosas raras, ni que se caigan, ni nada por el estilo, ni... Problema tecnológico. Sí, algún como problema tecnológico, en de fin, el software. software, o sea, este tipo de cosas, ¿vale? Como pasó con precisamente en octavos de final. Con Ezequiel, Benfica. aún no hubo el sorteo. No, todavía no, Aún tranquilidad. Que está veniendo un aire y me está secando la garganta. Ah, vale, bueno. Pues que esto me da aquí y soy un poco tiquismiquis. Ya te lo voy a. Vale. Eso en el bombo 3, que para mí Inter y Benfica son los mejores. Luego yo pondría el Dortmund y a partir de ahí el Nápoles. No, el Nápoles Dortmund ahí. Y luego, pues para mí el peor, el Sporting de Portugal. Bueno, el Shakhtar Donetsk y el Sporting de Portugal. Y el Red Bull Salzburg un poquito por encima con el Bayer Leverkusen. El Bayer Leverkusen está muy pendiente de Florian Wirtz, que parece que no va a volver hasta dentro de un mes y medio. Que todavía está recuperándose de la lesión. ¿Vale? Eso es el bombo 3. Y el bombo 4... tenemos, ojo, Maccabi Haifa, Celtic de Glasgow, Victoria Pilsen, Olympique de Marsella, Brujas, Zagreb, Rangers, Copenhague. Lo interesante de aquí, a nivel de dato histórico, están los dos equipos escoceses de nuevo, los dos clásicos de Glasgow. Luego, por otra parte, tenemos al Olympique de Marsella, que creo que es el más potente de ahí. Y luego, pues probablemente los más flojos sean Victoria Pilsen y Maccabi Haifa. O sea que eso sería... Es sorprendente, Maccabi Haifa, esa es nueva. Maccabi Haifa de Israel. Sí. Pero no Pero tiene que ver con el mismo Maccabi de baloncesto. No, ese es el Maccabi de Tel Aviv. Vale, vale. Gracias. Bueno, ¿Qué tal, José Jairo? Repetición de sorteo, ¿te imaginas? No, Fer, para nada. No. No. Ellos tienen que de alguna forma solucionarlo, como por ejemplo el femenino solucionó el sorteo diciendo se cambia y ya está. En la Liga de Iberdrola no se hizo así y ya está. Depende si le gusta a Seferino, si no, no lo repito. justo ha subido el vídeo Quique y Greenwood le ha dado un like a una publicación de Feller. Algo sabéis, pillos. Hombre, lo que sabemos es lo que hemos subido, que el Real Madrid está siguiendo a Alex Greenwood,
jugadora del City, 28 años, titular con Inglaterra y con el City, y una defensa de las mejores de la Premier. La está siguiendo el Real Madrid. Pero el Madrid tiene una agenda. ¿Vale? Entonces, cuando tenemos información, ponemos vídeos. Sí. También. Pero siempre y A ver. cuando nos den permiso para... Como saben, Greenwood ha jugado con Feller En Lyon. Lyon. Entonces, como Del dijo 18 Figo. al 20. Ay, qué bonito Figo ahí haciendo fotos. Mira, muy... Joder, Figo, ¿cómo se mantiene en forma, tío? Este Luis es Figo. un jugador... No sé quién es. No, este es Don Arrigos aquí, por favor, que es un ilustrado del fútbol, que fue el gran entrenador del Milan de los 80, con Van Basten, Rijkaard, Gullit, etcétera, Ancelotti también, que entre otras cosas, gracias a este señor y al Milan, el Madrid no pudo ganar la Copa de Europa en la época de la Quinta del Buitre. Y luego que estuvo en el Real Madrid, en la dirección deportiva técnica, pero bueno, él sobre todo destacar su labor con la selección italiana, donde llegó a la final del Mundial 94, era el seleccionador de Italia, con Roberto Baggio y compañía. Sí, Buenas fue tardes, director deportivo Arrigos aquí. hashtag. Hey, Mr. Hashtag, ¿qué tal, tío? ¿Cómo vas? ¿Qué tal? Nada más lo que pasa es que ahora nos vamos a chicharrar. Va a hacer un ¿Por calor qué? terrible. Porque... Sí, hace calor. O ponemos Claro. el aire y nos helamos y o... luego- No, cariño, pon el ventilador, aunque sea, ¿vale? Para que, Hace calor, para que tire el chicos. aire, sí. O sea, en Madrid está haciendo A esta hora- 32 grados. Mira, en Madrid, lo bueno es que luego, por ejemplo, ayer dimos una vuelta Ana y yo y hizo un buen día a partir de las 8:30, 9 menos cuarto, 9. Ahí bien, pero ahora mal. Lo estamos viendo en Movistar, Movistar, Deportes. pero seguro lo deben dar en la página de la UEFA TV. No, seguro 100%, 100%, O sea, chicos, en entonces la lo página de tenemos claro. UEFA lo están dando. ¿Cómo ves la salida de Asensio y un posible fichaje? Pues en la misma línea. Es decir, si Asensio sale, veo fichaje. Si Asensio no sale, no hay fichaje. Yo lo veo bastante clarinete. Es que el Madrid es un club en ese sentido sencillo. Otra cosa es que el Madrid esté cauto y sea inteligente y se haya movido ya con agentes, clubs, de cara a si se va Asensio, poder pescar algo. Creo yo. ¿Os gustaría ver a un Real Madrid-Leipzig para ver un Kunku un poco más jugando ahí contra nosotros o no? O tendría... Sí, a la tendría gente le sido apetece el Leipzig por ver a un Nkunku. ¿no? Un Sí. poquito de Sí, sí, a la gente le mola. Ya lo he visto por internet, por Twitter, la gente le mola un ¿Qué huevo eso. dice esa Yo no veo pelea? fichaje, salga o no salga. No, hombre, si sale va a venir alguien, evidentemente. O sea, a ver, la gente de todas maneras está, para mí, excesivamente crítica con la política de fichajes del Real Madrid. Ya sabéis que yo pienso que debe haber un recambio de Benzema, un delantero que acompañe a los actuales, a los Brazuca, Rodrigo, Vini y tal. Pero bueno, creo que tenemos un magnífico equipo. Buenas tardes, José Cholvi. Ahí está, ya. Veterano del Ay, canal. pero es que a veces tardan tanto en... O sea, esto empieza a las 6. Nosotros podríamos haber empezado el directo. a las No, 6. bueno, pero vamos cogiendo a la gente, vamos charlando de los temas del día y luego nos metemos en harina. De lleno ahí. Ahí de lleno, ¿Qué a tal, tope. Carlos ¿Qué Núñez? pasa, Carlos Buenas Núñez, tardes. miembro del canal? Ya tenéis nuevo vídeo, los miembros. Claro, Que hablando ha salido de al mediodía. baloncesto, justamente, Mm. hoy han vuelto a entrenar. Los pocos jugadores Los que pocos. tenemos... Del que primer no- equipo, 4, que son Elillón Ndiaye, que cuenta de la primera plantilla ya, Fabián Coser, Carlos Alocen y Corneliel. Que no estaba entrenando era Nigel Williams-Goss. Aún no está preparado. Holanda más tiempo de vacaciones o todavía no entrena. ¿El Madrid Aún en no algún está. momento tuvo algún interés en Deina Castellanos? No me consta. Yo creo que... Y Deina Castellanos, lo que sí os podemos decir es que es una jugadora particular. No sé si ella se habrá ofrecido o hubo algún interés. Eso es diferente. Algo escuché en algún momento Sí. que tiene alguna relación, pero no estoy segura, no os puedo decir. Anda, mirad chicos, está saliendo la narración en la retransmisión del sorteo Hamid Altintop. Jugador que hizo muy buena carrera en el Bayern, pero en el Madrid pues fue lo que fue. O sea, jugador... Me pues jugó eso. en varios equipos. Soy Shakhtar. Sí, Hamid Altintop. No, Galatasaray, perdón. No, es que yo he hecho por lo que está poniendo Ferrubio. Altintop están poniéndolo ahora, sí. Así que nada, ahí están con sus ¿A quién cositas preferimos? protocolarias. ¿Qué tal, Alba? ¿A quién preferimos en el sorteo? Bueno, yo del bombo 2, lo vuelvo a repetir. Para mí, favoritos, Juve Leipzig. Sí. Favorito en el sentido que prefiero rivales menos débiles. Hay gente que quiere todo fuerte y ya está. O al menos uno fuerte, yo no quiero. Yo no quiero movidas, ni sustos, ni un grupo de la muerte, ni nada así. Bombo 3. Para mí, los más flojos son el Donetsk, que además va a jugar en Varsovia, no va a jugar en Ucrania, solo juega en Ucrania en los partidos nacionales, y encima ha perdido un montón de brasileños. Porque su fondo de armario siempre han sido los brasileños. Y han hecho la diáspora. Entonces, El mismo Donetsk... Vinicius Tobías. por El ejemplo. mismo Vinicius Tobías, pero también Dodó y otros tantos. Donetsk, Sporting de Portugal, para mí los más flojitos. Y luego, del bombo 4,
por coger dos, aunque hay varios, evidentemente, pues muy probablemente los que he dicho, Haifa y Victoria Pilsen, que son los que, digamos, tienen menos tradición Champions, ¿no? Son equipos que no conocemos, pero son los menos tradicionales, probablemente. Dinamo Zagreb tiene más tradición, los Rangers Celtic tienen, en principio, mejor nivel, y el Copenhague tiene, pues ahí estaría también, el Copenhague estaría ahí. Una pregunta medio... Ya Touré ahora, joder. Sí. Este sí que era bueno, ¿eh? Este en el City y en el Barça sí que era bueno. Los primeros años de Touré en el City y en el Barcelona era muy buen futbolista. Una bestia física, buen jugador. Bueno, ¿qué ibas a decir, Ana? Bueno, bonitos homenajes que hacen a los jugadores en vida, ¿no? No, bueno, yo creo que están presentando a los que van a estar con las bolas o algo así, ¿no? Sí, claro. Antes hicieron el homenaje al... A Rigosaki fue el homenaje, en este caso, esto es homenaje pues poco. Sí, Tampoco han sido. perdón. O sea, han sido buenos jugadores, pero Rigosaki es un dios del fútbol. Yo prefiero el Liverpool. ¿Ves, Álvaro? Lo que quiere es quitarse Mira. ya a un... Bueno, mientras repasan la carrera, Yaya Touré fue campeón, efectivamente, en Roma, en la 2008-2009, frente al United de Cristiano. Cristiano ahí juega su última final con el United y se va al Real Madrid. Se viene. Se va, se viene, llega con nosotros. ¿Fue muy buen jugador? Yaya Touré es muy bueno, en su momento fue muy bueno. Hamid Altinto, pues menos, aunque en el Bayern hizo carrera. El que está al lado de él. Hamilton, ese es... Hamid Altinto es el que estás Hamid viendo, Altinto. que jugó en el Real Madrid también 2 temporadas. Lo trajo José Mourinho para, bueno, era un jugador que llegó gratis, no pagó nada al Real Madrid y era un jugador que te podía jugar de volante, de extremo derecho, de lateral, bueno, lo podías usar en varias posiciones. Vale, perfecto. ¿Vale? Así que lo he dicho. Que no sé si has escuchado, ¿qué pasaría con el equipo que tenga que jugar ante el Shakhtar? ¿Se jugaría en un campo fuera de Ucrania? En neutral, en Varsovia, ¿no? en Polonia, que es Lo han limítrofe con dicho. Ucrania. Sí, sí, ya está. Vale, perfecto. Ya nos hemos informado, cariño. Vale. Eso es. El Shakhtar no jugaría los partidos Champions en Donetsk. Sí, Que además, entonces, además Donetsk, pensar una cosa, Donetsk está en el Donbass, claro. que es una de las zonas más afectadas. Está en la parte con lo que es frontera rusa. Porque yo sé que, o sea, la liga, Está su al liga este. ya ha empezado ya, su campeonato ya ha empezado. Sí, ellos han empezado ya a Forma y jugar. está allí con todas las precauciones. Correcto. Pero en Champions no sería. En Champions es diferente, en Champions es distinto. Vale. Así que por eso lo veo bastante claro. Pero bueno. Buenas tardes, ¿Qué Francisco tal, Javier Francisco? Díaz Herrera. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Hasta ahora me imagino que os conectáis poco porque, claro, a lo mejor hasta ahora hay gente que está trabajando aún. Es una hora diferente también. Acompañando directamente, es muy No, diferente. es una hora diferente a la habitual. La gente está acostumbrada a las 7 de la tarde a venirse al directo. Pero hoy teníamos que adelantarlo porque estaba el sorteo de la Champions. O de la Champions. Claro. ¿Cuándo es la próxima ronda para el Real Madrid femenino? ¿Y cómo va? Bien, José Jairo, te comento. La próxima ronda, en fecha ahora mismo no me acuerdo, pero el protocolo es muy sencillo. El Real Madrid se va a enfrentar, siendo cabeza de serie bombo número 1, a un equipo del bombo número 2. El Real Madrid, de esos equipos, hay 5 equipos. 5 en un lado, 5 en otro. No se puede enfrentar a uno, obviamente, la Real Sociedad, que está en el bombo número 2. Del bombo número 2, de esos 4 equipos son Ajax de Ámsterdam, Roma, Haken y Rosenborg. De esos 4 equipos, ¿vale? En principio, ¿de acuerdo? A nosotros lo que más nos interesaría es vernosla con un Rosenborg. Rosenborg. ¿Vale? Sería por lo que ya he podido saber un poco. Vale. Pero ya entraremos en profundidad. ¿Qué bebo? ¿Coca-Cola? Yo no. Ella café y yo agua. Café. De cafecito que esta hora, Entonces, chicos, falla, espera, cariño, no he terminado. Perdona. No, es por cerrarlo ahora, perdón. Entonces, de ahí, pues es una eliminatoria. ¿De acuerdo? Es una eliminatoria, Claro, sí, es a doble partido. Se jugaría a mediados de septiembre. Eso es, primero se jugaría la allí, última semana de septiembre. en la vuelta en Valdebebas. La ida se juega allí y la vuelta, por ser cabeza de serie, entiendo que se juega en Valdebebas. Vale, perfecto. ¿Vale? Porque son cabezas de serie estos equipos del bombo número 1, el PSG, el Bayern, el Arsenal. El París. PSG, he dicho. Ah, es el París Fútbol Club, París perdón. Fútbol Club, sí. ¿Ves? Siempre cruzo ahí. Vale, pues yo creo que ya está, ¿no? He explicado más o menos. Creo que es ese. No, es el PSG, ¿eh? El PSG. Me he liado. Sí, en fin. Saludos, Quique. ¿Tienes a la jefa del canal? Sí, es la patrona, la jefa. Aquí estoy, chicos. Aunque a veces me confundo un poco. Porque siempre estoy detrás y algunos no me conocen aún. Así que aquí estoy. Ana Paula. Aquí. Ana Paula. A sus... Pero yo creo que la mayoría ya te conocen, todos saben. Sí. Todos saben de ti. Entonces, bueno, mientras están ahí con su charleta con Hamid Altintop repasando curiosidades y anécdotas, bueno,
La final de la Sácate. Champions se jugaría en Turquía este año, porque Estambul. todos los años han dicho que iban a ser Turquía y al final le han dado Pues mira, te voy a vueltas contar, y te voy a no. contar una curiosidad. Te voy a contar una curiosidad. Esto es un dato de Axel Torres. Sí. Desde el año 96 que no había un equipo turco en la fase de grupos de la Champions. Y justo, curiosamente, se va a disputar en Turquía, en Estambul. ¿No? Has dicho que es en Estambul, ¿no? Sí. Vale. Pues no va a haber ningún equipo. El Trabzonspor ha jugado la fase previa, ha quedado eliminado. El Eliminado. equipo de Mark Bartra, entre otros. El Galatasaray no está. No. Sí, sí. Ojo, a ver, ya se están disponiendo. Mira, mi amigo el de las El gafitas. amigo del software. Sí, el del Está ahí, software chicos. y otro nuevo, que no sé quién es. Ese es el nuevo, el becario nuevo de la UEFA Champions League. ¿Qué tal, Leo? ¿Vale? Leigh, ¿qué tal, tío? ¿Cómo vas, hombre? Reemplazar al... Bueno, vamos a ver qué nos depara. Vamos a ir ahora sí transmitiendo el sorteo. Bueno, nervioso y tranquilidad, que tampoco... A ¿Dónde ver, está Mario? Que dice que cuando empezamos el año pasado, hicimos el sorteo en directo y Mario decía que estoy nervioso, que no puedo. ¿Dónde está? pues no sé dónde está Mario. Mario, manifiéstate, Mario no Luni. podía ver nada. Ana Paula es mucha Ana Paula. Gracias por hacer estos directos. Gracias a vosotros por estar aquí, porque hoy es un horario distinto que os ha podido pillar un poquito a contrapié. Que aquí es a las 7 de la tarde, hora española. Bueno, está explicando este hombre lo que es el protocolo del sorteo. Entiendo. Yo no lo estoy oyendo porque estoy con vosotros y no puedo poner el sonido de la tele, ¿vale? De cara, pues ya Si sabéis, quieres problemillas. puedo poner el sonido, pero se va a escuchar con desfase. No, porque hay delay y Delay. puede generar lío a gente que lo esté viendo. Buenas desde Argentina, Matías Escipioni, muy buenas. Matías, mira, Ahí lo está. leí, casi lo leí. Tenía un amigo en Argentina que era de Río Gallegos y se llamaba Matías. Y no sabes si es Escipioni. No es Ah, vale. Escipioni, pero es muy parecido. Era Parecido. Escariolo. Pues bienvenido a Escariolo, como Sergio. Scarpet. Como el seleccionador. Bueno, era Escariolo. Quique, dicen que Ancelotti no quiere que vendan a Amigo, Asensio, que bueno. cuenta con él. Bueno, no. Yo eso no me lo creo mucho. Yo me creo la información porque la da una persona muy cercana a Asensio. Lo que hace es poner en valor con eso a Asensio, ya está. Pero la información me la creo, porque es una persona cercana a Asensio. Pero o sea que, Ancelotti ahí... nada más que no hay oferta formal. Real Madrid, Libertad, Borussia Dortmund. ¿Qué tal? Pero, ¿cómo libertad? ¿Qué libertad? ¿Quién es Libertad? Fraternité, Igualité. En Argentina hay un ¿Qué me libertad. dices? Bueno, ahí están presentando a todos los equipos, a todos los integrantes. El primero, ahí están los bombos, pot, o el pot, en inglés, pot. One, pot, two. Ahí están presentando a nuestro Real Madrid, el campeón de Europa. ¿Ustedes creen que van a darle mejor jugadora a Alex de Putellas o a otra jugadora? Pues deberían dárselo, por ejemplo, un 2 se responde otra vez a Ada Hegerberg, Por supuesto. por ejemplo. A una que fue campeona de Champions. Y que fue clave también Y claro. durante el proceso de Champions. Y que además tuvo una lesión importante anteriormente y que ha recuperado su nivel, que tiene mucho mérito. Ahí están los bombos, presentación. Liverpool, autocorrector. Ah, vale. Real Madrid, Liverpool, Borussia Dortmund, Marsella. Vale. Eres fuerte, Fernando. Siempre quieres los más fuertes. Sí, bueno, deja que Fernando diga lo que quiera, porque Fernando el así año lo pasado lo clavo. O sea que tú deja que diga lo que quiera y ya está. Fernando, parece más bien. Eso sí, a Fernando ya no le bajas de ahí. Como le corrijas, se te va a poner Farruco, se te va a poner Farruco. A ver, Gracias, chicos, pero ustedes están ahí al tope. están explicando que, Que no se el tema puede de coincidencia de los mismas federaciones, ¿no? Claro. Como no lo oigo, intuyo. Claro, que no puede coincidir Barcelona, Real Madrid, bla, 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 Claro, evidentemente. O Sí, que no puede Manchester, coincidir el City o el Liverpool y esto. O Benfica con Oporto, por ejemplo. Y el United tampoco. No, el United no, que juega la Europa League con Casemiro. ¿Por qué te ríes de Casemiro? No, me río de que juega en la Europa League, Ah, vale. no de Casemiro. No, y de Casemiro no me río que va a ganar 12 millones limpios. Joder. Ya me gustaría a mí con madridismo al día ganar eso. Bueno, chicos, me falta recibir hoy que Marcelo me ha firmado, me han conseguido que Marcelo me firme una foto suya con la selección de Brasil un poco viejita. Dice, para Ana Paula. Ni cariños pone, pero para Ana Paula. Exacto. Voy a hacer un cuadro con todas esas. Tengo la de Eh, Militao, la de Vinicius y la de Marcelo. La gente está fuerte, ¿eh? Liverpool, Dortmund y Marsella. No sé qué os pasa, chicos. Uf. Tranquilidad. Yo quiero un grupo aseadito. Yo aseadito. Tranquilito, sin traumas ni problemas, que el calendario va a estar muy comprimido al principio de temporada. Que no hay No sé. no hay semana de descanso. Yo en parte me gusta esa la idea de tener más fuerte ahora para que luego ¿Para luego qué? tener no tener rivales complicados en las fases de mata-mata. Pero a ver, pero que puede ser uno, que no pueden ser más. Que te puedes quitar ¿a qué te quitas al Chelsea? Bueno, pues te quitas al Chelsea. Claro, uno, pero claro. Pero que tampoco te vas a quitar a 4. Claro, 2. Me parece un poco. No, No sé. 3 difíciles, 2 difíciles o un difícil y ya está. No, del bombo 3 no van a ser ninguno de esos equipos que te vayan a. Si acaso el Inter.
Y tampoco lo veo tan... El año pasado empatamos con el Inter. No, ganamos los 2 partidos del Inter, perdón. Sí, el primero Con con el gol de asistencia de Rodrigo. Eduardo Camavinga, que entró con Rodrigo, y el segundo en casa con goles de Toni Kroos y de Asensio, Ah, mira. si no me equivoco. Quique, ya pusieron al completo el césped, se ve brutal. Sí, va a estar perfecto para el partido frente al Betis. Pues de hecho estuve No, el viendo Betis un es Tito contra... Edu estuvo en directo en su canal, fanático, estuvo ahí en directo con el tema del césped. ¿Ah, sí? Sí, sí, Ah, sí, bien. sí. Con el césped, sí, estaba mostrando un poco ahí en directo. Crack, absoluto, Edu. Estaba adentro de las obras del Bernabéu. Bueno, aquí están ya con cara de esto va a empezar en breve. Pot 1. Ya son las 6:26, Potts comenzamos. también se llama Mira, otro 6:26, ¿eh? Mira, es que es increíble, va clavado, ¿eh? Es increíble, increíble, tío. Incredible. Qué bien organizado tienen esto. Y luego, en cambio, el software qué mal funciona. Oye, macho. Mejor que no nos toque el Olympique de Marsella o... El Olympique de Marsella, muy bien. Como en antidisturbios. Pero el que nos eliminó no fue el Marsella, fue el Mónaco. En su momento con Morientes, en la temporada 2003-2004 con Carlos Queiroz en el banquillo, fue el Mónaco de Morientes y de Ludovic Juli. Que efectivamente me acuerdo de esa jugada que Morientes le gana a Álvaro Mejía, canterano nuestro por arriba, ¡pac! Y... golazo. Vamos, Ceferín, sorpréndeme con tus bolas calientes. Mike, con respecto a los bonos anuales para las chicas, no le veo el beneficio. Yo creo que más apoyamos nosotros más a la sección que otra cosa, porque ¿A qué te los refieres? precios del abono puede salir casi lo mismo que el precio de comprar las entradas sueltas. Sí, la verdad es que esa Sí. política del club... Si te garantizas el lugar, pero bueno, hay que Vale. ver que ojalá que se llene el Valdebebas, el Di Stéfano, todos los partidos, ¿no? Para decir, no me queda sin lugar. Lo he comprado en el primer momento lo compré rápido porque pensé que iba a ser algo positivo y luego nos dimos que el precio no es tan favorable, por ejemplo. Mira lo que dice Enrique Soria. Un grupo flojito para emociones ya tuvimos bastante el año pasado, sí. Es que os gustan mucho las emociones. Tranquilidad, chavales, tranquilidad. Tranquilidad, hombre, que os gustan mucho las emociones fuertes. Hombre. Bueno, a ver, ya está ya Touré. Ahora lo que vamos a hacer es ver los equipos en qué grupo van a caer, ¿vale? Entonces, a partir de ahí se va distribuyendo. Y luego del 2 ya van saliendo. Y obviamente ya a partir de ahí los de los mismos países no pueden coincidir, ¿vale? Ajax. Ah, ¿cómo que Ajax? ¿Eh? Ajax. Ah, que el Ajax está en el Sí, combo está en el 1. combo. Joder, macho, se me ha ido la cabeza. Vamos, el Ajax. Pues eso. Es que no me he fijado mucho los del Pues bombo eso. número 1 porque como no nos tocan, no me he fijado. Qué picor de ojo, macho. Llevo desde ayer. Esto de la mudanza a mí me ha dejado el ojo. Absoluta. El Madrid, por ejemplo, se clasificó, ganó la Champions. Y si hubiese quedado en segundo en Liga, hubiese quedado en Bombo 1 Sí, también. hombre, claro, por el coeficiente. Ah, Hombre, no vale. somos como. Claro, hombre, coño. No somos como el Barça, tío. Que es capaz de jugar Europa League. Oporto, vale, ya se están distribuyendo los. Me voy a poner el cojín de la suerte aquí, que es donde da suerte. Para que nos toque un grupo Para el facilito. sorteo necesitamos Hombre, suerte. hombre, chavales. Yo quiero un grupo sencillito. Grupo B, Grupo B Porto. o Ports. Ahora vamos al grupo C, ¿no? Porque va de letra en letra, ¿no? En el orden alfabético. Sí. En orden el abecedario. Perdón, alfabético. Abecedario. A, B, C, D, E. Quique, yo no quería Tottenham, tío. Juega muy bien el contraataque. Se justo. Juegan muy bien al contraataque y es un equipo muy bien trabajado por un excelente técnico, Antonio Conte. Bayern Bayern Múnich. Múnich. Y Fer cree que podemos ganar todo, por supuesto. Yo creo que Hombre, ese cojín, bueno. este cojín, macho, nos da suerte ya en la Champions el año pasado. Buenos días. Buenas tardes, cariño. Ya has dicho 2 veces buenos días, mi amor. ¿Vives con el cambio horario? O... Día aún. Sí, hace solete, Es pero... día. Vamos, a ver, Pero vaya, ¿quién salimos ya- ahora en el día? A ver. Sí, ya están saliendo los equipos. A ver, chicos, vamos a ver quién sale ahora. Real Madrid, no, mentira. Quique, ¿puedes enseñar el cojín? Creo que tengo uno igual, claro, perdón. Ah, no, Eintracht de Frankfurt, ¿cómo se dice? Eintracht de Frankfurt. Cuando no estás... Quique, para el picor de ojo, agua caliente en taza y dejas que te entre el vapor en tus ojos. A ver, yo tengo unas gotas. Unas gotas que van muy bien, pero no me las he dado. Es que estuvimos de mudanza ayer, vino una persona para hacer mudanza en la casa y por eso, pues, se ha movido un poco todo. Qué majo, Leo, pero lo vamos a hacer igual, porque a lo mejor yo tengo el ojo muy seco comprobado con el oftalmologista. Oftalmólogo, aquí es oftalmólogo. Estamos a una Champions para triplicar. Pasa que todavía están... Mira. No, que todavía estamos con los cabezas de serie, Bueno, tranquila. pero a mí me importa saber la letra que seremos. Estoy emocionada.
Joder, a mí lo de la letra me da igual de momento, hasta que no vaya a los cruces. Ahí están. Grupo E. Grupo I. Veamos, ya, ya. Vamos, ya, ya. Sácame al Madrid, campeón. Sácame al Madrid. A ver. Lo mira de cerca. Ese va a ser el Madrid. Mira lo que Sí, te he es el dicho. Madrid. Grupo Yaya Touré F. dice, no me lo creo. ¿Qué es esto? Estos son los que ganan la Champions, ¿no? A ver. ¿Lo de la F cómo es? ¿Ah? ¿Cómo? Mira, Mira, ahí Vinicius a lo de Benzema. Mira, ahí está la Dino Junta y Butragueño. Al F, ¿no? F, el grupo F. El año pasado nos tocó el F. También. No, es broma, sé. yo qué sé. Real Madrid en el grupo F. Bueno, chico, el F. año pasado un tocó el H, algo así, ¿no? Creo. El No H me puede equivoco. ser, ¿verdad? Dígamelo. Dígamelo. F de final, correcto, Mike. Mike a tope. Me encanta. F de final. Ese cojín podría escribir unas memorias de la 14 como Ramón, efectivamente. Sí. Porque aquí se ha vivido con este cojín El así puesto cojín, grandes las noches. Las comidas. Lo único malo, chicos, que este año no vamos a poder hacer comidas copiosas como hacíamos en toda Champions. Bueno. Si es por la Champions se hacen, ¿eh? Claro, No me pedir digas. pizza, ir a comer No, fuera. no, lo de comer fuera sí, lo de la O sea, pizza no. Pero comer estamos fuera en sí. plan intentando cuidarnos, o sea. Hombre, hay que cuidarse un poco más, pero... PSG, ahí está el equipo de Nasser Al-Khelaifi. Mírale, qué cara de buena persona tiene. Ay, qué bueno es él. Tú fíjate que la UEFA va a investigar, siendo este el presidente de los clubes europeos. O sea, la UEFA va a investigar la situación económica de los clubes europeos de 10 con Nasser Al-Khelaifi, que es presidente del PSG y presidente de la Asociación de Clubes en Europa, de la ECA. Eso sí que es conflicto de intereses. Bueno, Dos. Liverpool. Liverpool. Ya estamos, ya estamos. Estos ya son los de Grupo Bombo 2, perdón. Y de aquí ya, todo lo que vaya al F, Liverpool. uno va a ir al F. Chelsea, los eliminados. Barcelona, la Palancas Fútbol Club. A ver, Mario Luni tiene información buenísima de última hora, ahí la tenéis. Me dicen desde dentro del sorteo que Asensio, si no se va, se queda. Gracias, Mario. Importante siempre que nos traigas la información de primera mano. ¿Quién te dio la información, Mario? No, gente de dentro. Yo diría que está entre el buitre, entre el buitre y Arrigo Sacchi, que le lleva la información. En la sala de Seferin sorteo. te ha llamado directamente. Alexander Seferin. Seferin sabe Bueno, ahí todo. está el Leipzig, que jugó la fase de grupos el año pasado, fue eliminado y se fue a la Europa League. Tottenham. Y el Tottenham Hotspur. El Tottenham que este equipo es interesante. Sí. A ver, yo lo pongo en un punto intermedio entre los, o sea, por abajo Liverpool-Chelsea y por encima de Juventus y de Leipzig. Te estábamos llamando, Mario, porque dijimos que el año pasado tú estabas muy nervioso con el sorteo, ¿ah? Hay que fichar a todo el Fluminense B. Chicos, ojo, Fluminense, los chicos del Sub-16 han ganado 6-1 del Tottenham. Un amistoso. Sí, al Tottenham, ¿vale? Así que, ojo. El Fluminense, el equipo principal, empató con Corinthians ayer en la semifinal del... A ver, cariño, que esto ya va. Ahora se acabó todo Real Madrid. And the Oscars goes to... Ay, venga, ya, qué lento eres, como de jugador también. Leipzig, ¡uf! Este yo lo quiero. Yo quiero ver a Nkunku en el Bernabéu. Y ahora, el grupo. Ahora, el hombre, el becario, va a sacar lo de los grupos. ¿Ves? Coge una bola a cada uno. Y ahora lo va a poner en el vaso, en el plato sopero. Plato sopero. Plato sopero. La bandeja. Claro, que no se puede confundir. La bandeja. Uy, Jamil, qué cara ha puesto más rara. Sí, dale. Uy, ¿tú te sabes el protocolo, Jamil? Chan, chan, chan. Uy, a ver. Ojo, nos ha tocado... Mario, claro, sí. Fluminense al día. A ver. Buah, esos sorteos me ponen nerviosos. ¡F! ¡Vamos! ¡Vamos! Bien. El Red Bull Leipzig contra Nkunku, Christopher. Mira la cara del presidente el presidente de Leipzig, ¿no? Hizo así. Sí, el presidente de Red Bull. Oye, pues podríamos hablar con ellos y decirles, oye, mirad, nos vamos a golear a cambio de que nos dejéis llevarnos a Nkunku este verano. ¿Vale? Sin problema. No, es que yo pensaba eso, que se vaya pero que se quede. O sea, que se venga pero que se quede. Claro, que se venga pero que se quede. Bueno, Nkunku, ya está. Leipzig, a mí me parece un buen rival, pero de los flojitos del grupo. Juve, a ver. Chico, Leipzig, madre mía. La Juve no puede ir con el Milan, obviamente, como equipo italiano. ¿Por qué hemos festejado tanto Leipzig? Ahora me da miedo. A ver, yo lo festejo comparado con los otros equipos, desde el respeto a todos los aficionados del Leipzig que nos están viendo. Pero, hombre, A todos los claro, nos vamos además, lo ha dicho Alex Diago, que nos quería vamos a... Leipzig, él Sí, porque quería quería que el Madrid fuera a Alemania Oriental. Claro. Él que es conocedor de
El Leipzig está horrible, ¿eh? Ay, Mm. Mario. Le encerramos debajo del césped y ya está. Lo no están sé. televisando, Alfredo, en Movistar Deportes. O sea, Movistar Liga de Campeones, perdón. Sí. Y en la UEFA, en la web de la UEFA lo puedes ver. Yo Seferino que no vale Que hay que repetir. repetirlo. Bueno, no será hasta que nos toque el Liverpool, quizás. Alfredo, lo puedes ver también en la En Real Madrid Televisión en la web también. Bueno, TV, Real Madrid Televisión. UEFA TV, va. Vamos. En Vamos, en Carash. En Vamos, ¿pueden verlo? Lo dijo Fer que estaba. Ah, en Vamos también. Ah. Tottenham Hotspur. No podrá jugar ni contra. No puedes jugar directamente. A ver ahí. Mira, sale lucecitas rojas. Lo están montando este año curioso, con las luces. Claro, así como un. Puede ir Una a esos, alerta. a estos. Ah, va a ir al grupo E, ¿no? Solo, entonces. Va a ir al E. ¿O cómo? Directo. Ah, vale, no. En estos No, pueden dar no. vueltas. Vale. Son cuatro. Me gustaría que nos tocara el Bayern. Muchas gracias, dice Alfredo. Gracias a ti. Pues el Bayern no nos va a tocar. Si te refieres ya luego en fases de eliminatoria, pues puede ser. A ver. El Tottenham es que, claro, me muevo así porque es que el ordenador me tapa. Grupo D. Eintracht y Tottenham. Eintracht, bueno, ¿qué grupo? Uy, ese grupo es el típico grupo abierto raro, ¿eh? Hola, Azucena, ¿qué tal? Muy ¿Qué buenas. tal? Ese grupillo es un grupo raruno. Cariño, intenta buscarte en una web en la cual se vaya actualizando todo y lo vayamos viendo a tiempo real. A ver si lo logras. Lo del escudo del Red Bull está muy bien, pero Creo que la web, la UEFA, la página de la UEFA. va actualizando el bombo. Que sí. Vale, inténtalo. Voy viendo Real Madrid. Ah, mira, la Juve con el PSG, ¿vale? Que antes no lo había. Vale, el Liverpool no puede ir ni al A, ni al B, ni al C. Acá hay marca, ya pone. Vale, míralo. Ahí queda estupendo. Gracias, Está Marca. un poco desactualizado, pero ya van a actualizar. Se va actualizando. Tú le das F5 y ya está. Buenas tardes, Antonio Fuentes González. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo vas? A ver. Joder, es que esto de tener que mover el cuello no me gusta. El cuello. Sí, porque es que el ordenador lo tapa todo. Claro. Grupo A. Liverpool al grupo A. Pues nada. En el grupo A tenemos al Liverpool frente al Ajax de Edwin van der Sar, que está ahí. Mítico portero. De los mejores porteros de los 90. Van der Sar. A ver, agua. Os aviso que voy a beber agua. De momento he empezado bien para el Madrid. Sí. Hombre, a ver, que se puede ir a peor, pero tampoco muchísimo peor. ¿Qué dices? Que la clave es el equipo que te salga en el bombo 2, con todo el respeto. A no ser que no salga el Inter. Y yo, con lo cenizo que soy, a ver si no sale el Inter. Sevilla, a ver el Sevilla, chavales. Yo lo siento, pero no quiero que le salga nada bueno al Sevilla. El Sevilla puede ir al grupo A, D, E, F, H. ¿Right? Ah, no, el FH no, porque ya está. El FH no, porque ya están. Estoy tonto. Sevilla. A ver, te voy a poner. Pasa que estoy preparando también, chicos. Ah, que estás mientras estoy preparando. aquí, Vale, pues entonces me encargo yo cosas el de directo. Instagram, pero Vale. Pues entonces déjame a mí que yo me encargo. Pero sin confundir a la no gente. te puedes quedar solo. Kike. Vale, el Sevilla, vamos a ver a dónde va, chicos. El conjunto de Julen Lopetegui. Al grupo G. Al grupo G. GG. Game. Ahí está. Presidente innombrable para mí. El grupo G con el City. Uf, pobre. Uf, el Sevilla. Oh, knockout. Knockout, Sevilla. Madre Y por mía. eso yo vengo a verte. Liverpool, Ajax. Bueno, vale. Bueno, Madre pues mía. se está poniendo jugoso esto, ¿eh? Manchester City, Sevilla, PSG, Juventus, Real Madrid, Leipzig, Eintracht, Tottenham, Ajax, Liverpool. Pero Vale, todavía el Barça. Barça, ojo, el Barça le puede tocar el Bayern, el Oporto o el Milan. Joder, macho. Que le toque el Bayern, chicos. Uf, Es si lo le que toca el queremos Bayern de todos. Lewandowski, con Lewandowski. Que queremos un. A ver, Altito, que tú eres exjugador del Bayern, va. Ahí serían. Grupo C, el del Bayern. A ver, ya sabes lo que hay que sacar, Hamid. Que eres ex del Madrid y del Bayern, venga. A ver, chicos. ¡Sí! ¡Vamos! 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 palanca Hola, todo. Jordi, menuda cara se te ha quedado, ¿eh? Ñam, 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 ñam. Chicos, pero eso. Mira, Oliver Kahn se ríe, o sea, así son, el Bayern es así. Les da igual todo, lo único que respetan es al Real Madrid, a los Se ríe demás... también el presentador, como que veo que se ríe un poco. ¿Ah? Yo siempre he dicho que el Bayern es el Real Madrid, pero en estilo germano y el hermano pequeño. Pero es un club súper respetable para El mí. Chelsea no se irá con
El Chelsea El irá con el Milan. Oporto Milan. Con el Milan. O con el Oporto. Ahí está. Bien actualizado, muy bien. Ahí va muy bien, ¿eh? Va muy bien ahí. Ahí lo vamos viendo, ¿sabes? En tiempo real queda muy bien. Ah, con el Milan directamente. Con el Milan, ¿vale? Entonces quedaría el... Pues ya está. Quedaría simplemente el Atlético de Madrid con el Oporto. Vale. El Atlético de Madrid ha tenido suerte. El Oporto, a ver, es un buen equipo, evidentemente. Con el Oporto ya se vieron hace no mucho tiempo. Hace 2 años se vieron. ¿Puede ser? Hablo de memoria. A los españoles, ¿por qué no le pueden tocar un italiano? Es una buena pregunta. ¿Por qué? ¿Dicen eso? No, claro, porque ha ido directamente a... Claro. A ver si funcionan las palancas. Sí, sí, van a tener que funcionar, pero bien. Pero bien. Bueno, al Barça le ha tocado el Bayern, chicos. Es lo que hay. Es lo que hay, chavales. Y al Real Madrid, el otro alemán. El Leipzig. Bastante más asequible. Bueno, ya vamos conformando ese grupo F del Real Madrid, que es el que más nos interesa. Real Madrid frente al Red Bull Leipzig de Christopher Nkunku. Bien. Y también el de ahora de Timo Werner, ¿no? Sí, de Dani Olmo y de Guardiola. Guardiol. Guardiola no, Guardiol. Que yo siempre meto en la G, Guardiol. Buen jugador, ¿eh? Por cierto. Y vamos a ver si va... Angeliño, a ver qué pasa. Pero eso van a sortear todos los bombos hoy, ¿no? Va a haber ¿Ves? El año cosas. pasado el Atlético de Madrid le robó al Porto. ¿Ves? Yo sabía que había habido ahí con el Oporto cosas. Bolitas calientes. Caliente. Caliente. Bien, después de este momento espectacular, se presentan los equipos del bombo número 3. Hemos visto Nápoles, Benfica. Benfica parece ser que está empezando bien la temporada, así que... A mí no me gustaría el Benfica para Yo creo que es de los fuertes. No me gusta. Pep Guardiola, exacto. Pep Guardiola. El Sporting de Portugal, en principio, de los más flojiños. ¿Va? Vaya Leverkusen, sin Florian Wirtz, Mira, al Madrid le pero puede- con Perdón. Schick. Madrid le Patrick Schick. toca el otro Red Bull, el Salzburg. Y con Musa Diaby, también, el equipo del Leverkusen. O no, veremos. El Pot 3, me encanta decir Pot. Pot, como el personaje de Juego de Tronos. Pot, ¿no? Había uno que es Pot. Sí. Que le clavan una espada. Por cierto, la Casa del Dragón mola mucho, chavales, os lo recomiendo. Pero pot El- también se puede significar otra cosa. ¿No? Pot. No. Ah, vale. Es probable que vaya a Leipzig. Ah, bueno, claro, Francisco Jesús es de Múnich. Ah, oye, pues... Claro, pero por supuesto. Pues muy bien, tío. Te viene bien, ¿eh? ¿No? Claro. Sí. O el Sporting O el Sporting de Lisboa. También. El Sporting de Lisboa sería buena pieza. El Sporting está bien. No, ni Dortmund ni Leverkusen nos puede tocar. Bien, Mario, bien visto. El Dortmund yo lo prefiero evitar, que es de los fuertes de no ahí. les puede tocar. No, Vale, el vale, Dortmund vale. no. Y este es el Nápoles. Bueno, Nápoles sería en principio un equipo a evitar. El conjunto presidido por Laurentis, que además ha empezado bien la liga italiana, de los fuertes. A mí me parece top 3 de Italia ahora mismo, ¿eh? Top 3, 4. Pero medio 3. Vamos a ver, Nápoles. Ojo, Hamid, no me la líes, ¿eh? No me la líes. Que te veo venir, que te estoy viendo ya. No me la líes. Que hay un ambiente en San Paolo brutal, no quiero ir. Sí. Ah, vale, tranquilidad. Con el Ajax y Con el Ajax y el Liverpool, Nápoles. Vale. Buen grupo ese, ¿eh? Cuidadito. Es un grupo interesante. El Ajax, el Nápoles, con un Liverpool muy favorito. Fijaos, porque el Liverpool sale del bombo número 2, pero es favorito. Mira, Mario está diciendo que CR7 va a ir al Sporting. Sporting. ¿Tú crees? A J. Martin le gustó el primer capítulo de La Casa del Casa Dragón. del Dragón. A ver, siguiente equipo del bombo número 3. Estuvo muy bueno. Ahora, Tenemos al... Mira, nos podría tocar, ¿eh? Los dos Red Bull nos podrían tocar. Te dije. Sería curioso. Y entre ellos, ¿cómo competirían los dos Red Bull? No, con muchas ganas de ganar. No sé. Benjamin Sesko, que va a ir el año que viene al Leipzig. El año que viene. Porque han cerrado un acuerdo para el 23. De Benjamin Sesko. Mientras Benjamin Sesko va a crecer aquí en Salzburg. No, si no me equivoco es la idea. Vamos a ver. Nos pueden tocar... Red Bull te da alas. Venga. Oye, me encantaría, como grupo, Red Bull. A ver. Sería muy gracioso, ¿eh? Grupo No. con Milan y Chelsea. Milan y Chelsea. Pues ese grupo con dos claros favoritos que son el AC Milan y el Chelsea. Al E. No tendremos duelo de Red Bull. No tendremos alas. A ver, ¿qué equipos más quedan?
No me la liéis. Que el Inter está por ahí. Y el Inter nos puede tocar. A ver quién sale ahora. ¿Quién Y el sale? Inter ya nos ha tocado el año pasado. Y el anteaño Y el, también. y el anterior, ya, ¿eh? O sea, Pues Benfica. Benfica. Pues este va a ir al C, sí, acuérdate. sí, sí, sí. Va a ir al C, Benfica, Van a ¿eh? decir todos que van a ir. Sí. Porque hemos tenido mucha suerte en el primero, en el primer bombo. El Inter es muy buen Bueno, equipo. tampoco es que el Leipzig es un equipo... Hombre, pero de los que Sí, había... de los que había mejor. Sí, sí, sí. De los que había... Benfica, a ver. A ver el Benfica, yo creo que va a ir al Madrid, ¿eh? De hecho, no había tocado el Benfica en el sorteo, ¿no? El destino, sí, el de octavos. El sorteo de octavos que no han liado. Ese vídeo que tengo por ahí guardado. H. PSG, Juventus y Benfica. Joder, ese grupo empieza a tener olor al grupo de la muerte. Ya solo falta que vaya... Ah, no, el Marsella no puede ir. Así que... Pero ese grupo es jodido. Siempre hay un grupo de la muerte en la fase de grupos. Siempre. Ese puede ser un poco, ¿eh? El Benfica le puede dar sustos a la Juventus. Cuidadito. A ver, H. Vamos a ver. Siguiente equipo es el Borussia Dortmund, que no le puede tocar al Real Madrid. Vale, verdad, Es decir, actualiza, puede ir con el del Bayern tampoco, ni el del Eintracht. Bueno, entonces... O sea que puede ir con el Sevilla. Deporte Atlético. No, el Sevilla. Puede ir con el Atleti, con el Sevilla. Vale. O el B o el G, chico. O el H, con el PSG y Juventus. No, porque hay que actualizar aquí, porque el H recién salió... Ah, vale, pero ¿por qué no me actualizas? Ah, claro, salió el Benfica. Ah, no, sí puede el H. No, el H. No, el H ya está con el Benfica. Es que no me las actualizado, me las has liado. Y o el Sevilla, chicos, a ver. El Sevilla, claro, va a ir al Sevilla. Tiene todas las papeletas. Ha ido al Sevilla, ¿no? Sí. Al Sevilla, ya, sí. Bueno. El Sevilla, yo qué sé. Que vayan a la Europa League, que es su competición. Bayer Leverkusen tampoco puede ir con el Real Madrid. No, ahí vemos a Musa Diaby. Pero no. Entonces, El Bayer Leverkusen no le veremos. Nos va quedando de Shakhtar. Va con el Oporto. Por los alemanes que hay, con el Oporto y con el Atleti, el Leverkusen. Nos van quedando el Inter, el Shakhtar o el Sporting de Portugal. Sí. ¿No? Sí. Estos tres. Sí. Y yo me vuelo que va a ser el Inter, ¿eh? Sporting. A ver el Sporting. Venga, el Sporting. Va, chavales. Crucemos los dedos. Con el Sporting... de Quique Pedro Porro ahí. ¿Por qué tiran el F? Como que el Sporting solo puede ir al F entonces. No. A ver. Creo que solo puede ir al F, ¿ah? Al F, ¿no? Directamente. Ah, no. Ah, no, puede ir a... Perdón. Claro. No. Perdón, la había liado, chicos. No, en Donetsk no se juegan los partidos, chaval. No se juegan ahí. A ver, se juegan en Varsovia. Al D. Al D, Eintracht, Tottenham y Sporting. Bueno, es un equipo súper tranquilo, ¿no? Ya, pero nos va a tocar el Shakhtar o el Inter. Shakhtar o Inter. Vale. Shakhtar o Inter. Los partidos del Shakhtar Donetsk los jugaríamos en Varsovia y el del Bernabéu en el Bernabéu. Claro, obvio. A ver qué equipo me vas a sacar ya, Touré. El Shakhtar, a ver. Yo creo que el Shakhtar, que también nos tocó el año pasado. Sí, también. Al igual que el Inter. Qué caprichoso es el destino. Sí, Portugal nos queda cerquita. Lisboa. Sí, Incluso un viajecito a Lisboa, ¿no? Pues no. Sí. A Varsovia. ¿No vamos a Varsovia o a Milán? Milán es bonito. Madrid. Es que Mike va adelantado. Gracias, Mike, por cantárnoslo. Gracias, pero por lo menos me tranquilizas. Vamos a ver, entonces. Ah, claro, que ya está. No, ya estaba, claro. No lo vemos porque nos tapa. No lo vemos porque nos tapa... No, el ordenador nos tapa. No, ¡Inter al Barcelona! ¡Hostia! Totti, pobre Totti ahí mirando. Madre mía, Bayern e Inter al Barcelona. Madre mía. O sea que Bueno. Shakhtar de nuevo Bueno. del grupo de Real Madrid. Bueno, el Madrid está teniendo un grupo muy sano. El Leipzig, Shakhtar, que encima el Shakhtar no va a jugar de local en su país. Obviamente va a jugar en Varsovia, que no sé... Pero escúchame, todos van a ser Shakhtar. Que además en Varsovia... No, en Varsovia va a haber gente del Madrid. Porque además en Polonia hay peñas del Madrid. En Varsovia. O sea que habrá... Sí, pero... En Polonia hay gente del Madrid. Bastante gente. O sea, ya te digo yo... Bueno, la carita de Zanetti es en plan... Menuda liada. Menudo grupito. Bueno, el grupo de la muerte ya lo tenemos, que es el C. Y el grupo de la beneficencia es el del Madrid. ¿Qué pasa? Que dije Totti, era Zanetti. Por favor, deja de confundir nombres porque me confundes a mí.
Me generas confusión. Ay, Tú yo ya llegaste a mi también. corazón y me generaste confusión, pero ya está, ¿vale? Ya está. Perdón, Ya está. chicos. Mira a Zanetti, qué carita. Javier Zanetti, qué jugador. Bueno, chicos, yo ya el bombo número 4 lo veo bastante tranquilo. Hombre, si evitamos ya el Olympique de Marsella, perfecto. O sea, me metes un Maccabi Haifa, un Victoria Pilsen, Me da un poco de un miedo. Glasgow Rangers y un Celtic me vale también. Pero vamos, No, tenemos chico, Maccabi. Rangers, Es el subcampeón de la Europa League. claro. O sea, ¿tú qué quieres? Brujas, ¿te No, gusta? El Brujas está no. bien. A mí me gusta el Brujas. Y con Brujas no fue un poco Bruselas es un medio, lugar. ¿no? No, Bruselas no, Brujas, perdón. Brujas. Brujas a no, mí no Bruselas. me fue, no nos fue muy bien hace 3 años, ¿no? En Brujas, a nosotros, No, ¿no? ¿cómo que no? ¿Por ¿Cómo qué? fue, chico, el Brujas? ¿En Madrid ¿Ya me no estás fue? queriendo confundir? En la fase de grupos no jugamos con el Brujas hace 2, 3 años. No. ¿No? Me ha dicho una fuente muy fiable que Juan Lapuerta pedirá a la UEFA repetir el sorteo. Por ahora la Champions la puede jugar Lunin. Ah, vale. Claro. Bueno, el Dinamo de Zagreb también es un equipo que ya jugamos con el Dinamo de Zagreb en la 11-12, también, fase de grupos. Que les El goleamos. Maccabi, ¿no? Que es un viaje muy pesado. Uf. Somos muy tiquismiquis. Somos tiquismiquis, ¿eh? Aquí queremos todo, lo queremos sencillito, ¿eh? Cerca, fácil. Hombre, el Shakhtar Donetsk y el Leipzig, perdonar, que creo que está bastante bien en el grupo. Vamos, chicos, vamos a ver qué se están armando, ¿eh? Ya ¿Qué que se está luego- armando, carajo? Luego veremos que le entreguen el premio a Benzema, por favor. Palanca para repetir el sorteo. Pero vamos, que el Shakhtar sigue siendo un buen equipo, pero con ucranianos y si los brasileños baja. Y el Leipzig es lo que es. Celtic de Glasgow. Celtic de Glasgow. Bueno, Vamos a ver, el Celtic. a Escocia se puede ir también. Oye, el Barça puede jugar contra el Olympique de Marsella, ¿no? Digo yo, por tenerlo ya todo, a ver si. En el velodrón ahí, con el ambiente que hay del velodrón ahí, con todos los ultras del Olympique. ¿Ves? Quiero al Marsella en el C, dice Mike. Lo queremos todo para ellos, todo el mal, es una cosa. Aquí no hay filtro, ¿eh? No hay límites. No. Push to the limit. Varsovia, Leigh, en Varsovia. País vecino, en Polonia. Van a jugar ahí. País También amigo, el además. chiringuito arde, sí. Sí, va a estar jugoso el Que chiringuito. Soria y Jota Jordi estarán diciendo, ay, qué Ay, que nos vamos a la Europa League otra vez. Uy. Bueno, a ver. Grupo F. ¡Madrid! Madrid. Celtic al Madrid. Bueno, a ver. O sea, no es de los más flojos, pero tampoco es una superpotencia. Bueno. De hecho, el Glasgow es mejor. O sea que. Bueno, chicos, está cerrado el Ahí grupo de está. Madrid, podemos irnos, se acabó. Sí, ya tenemos el Celtic de Glasgow, que además vamos a ir a un campo mítico de uno de los grandes históricos de equipos europeos, el fútbol escocés. Sí. Boston Celtic, ojo, que yo soy de Boston Celtics. Bueno, el equipo de los católicos, ¿no? O de los protestantes. Era los protestantes. católicos, Los católicos, el Celtic de Glasgow son los católicos. Sí, chicos, vamos a ver a cuál va a salir, a cuál... Ojo, el Olympique de Marsella, niño. Bueno, Venga, va, al grupo B. ¿No? Es el B, el del Barcelona, el B, ¿no? No, ¿cuál es? ¿Cuál Me es? dijeron a una, ahora va a Vale, salir pero el del Barcelona es el C, ¿no? Sí, no, a ver, El C, Ana. sí. Ah. Joder. Madre mía. A ver. Que me ve que no se el D. Al Eintracht Tottenham Sporting de Portugal y Olympique de Marsella. Decidme 6 jugadores en total de los que le han tocado al Madrid. Yo te los digo. Muy fácil. Te digo. Christopher Nkunku. Dani Olmo. Werner. Bardiol. Angeliño. Y... ¿Y el Celtic? ¿Algún jugador del Celtic? Me queda uno. Copenhagen. Hostia, me va a faltar uno ahora mismo, así, a bote pronto. Nkunku al Madrid, se adelantó, exacto. Se adelantó. Bueno, aquí voy a guardar esto, ¿vale, Kiki? Y, joder, joder, el ex del Borussia Dortmund, coño, que juega en el Campbell. Ya está. No, ya te los he dicho. Los 6 del Leipzig. Ex del Borussia Dortmund, Campbell. Ahí los tienes. Los 6. Me ha costado. Es el Celtic, ¿no? Es el logo del Celtic. Sí, ese es el del Celtic de Glasgow, sí. Las chicas han jugado y tengo guardado aquí el logo del Celtic. A ver, chicos. Bueno, a ver. Copenhague al C. sigue. City, Sevilla, Dortmund y Copenhague. Bueno, entonces Pero nada, distinto. el Marsella no les puede tocar. Bueno, pues es una pena, la verdad. Marsella ya salió aquí. Por eso, que no le puede tocar al grupo C, al del Barça me refiero. Que qué pena, ¿no? Que qué pena. Sí. Bueno, pues nada. Bueno. Hombre, el Glasgow sí que le puede tocar, ¿no? Glasgow Rangers, que es el subcampeón de la Europa League. Aquí está. Mira, Brujas. Brujas. El Brujas.
Equipos belgas. A ver, está bien. Está bien. Sí, somos tiquismiquis, sí. Lo queremos todo. De Alessandro ayer decía que el Pilsen era la Brasil del 70. Bueno, Jorge tiene sus días. A ver, ahí está Jamita al Tintop, grande, Jamita al Tintop. Pedazo crack, fenómeno. Todos te queremos. En Kunku la Bundesliga tiene unos registros de locos, totalmente, tío. De asistencias y goles 35-20, ¿no? Era así una cosa, no sé. Grupo B. Al grupo B. Al B. Con el Oporto, Atleti y Bayern Leverkusen. Mira, el Brujas empató en el Bernabéu con Zidane a los mandos. Aquí está Ah, el grupo del Madrid. buena memoria, Carlos Núñez. El grupo del Madrid. Osmo. Sí, guau. Ahí está, grupo del Real Madrid. De Alessandro no es que no sepa de fútbol, es que de Alessandro se le va mucho la cabeza. Yo creo que el personaje le ha comido un poquillo. Mira, el Glasgow le puede tocar al Barça, ¿no? Aún. Sí. Yo estoy pensando en el Barça ya solo, ya lo demás. Madrid ya está hecho. ¿Qué El- grupo más el rico grupo para el del- Madrid, El macho? grupo del Atlético también le queda un poquito bien, ¿ah? El Atlético un No, no, grupo- el Barça y el Sevilla lo tienen en crudo. Sevilla, pobrecito. El Sevilla con el Borussia Dortmund, cuidadito. Y el City. Cuidadito. Y el Copenhagen, bueno. Y con el City ni que pobrecito, contar. pero... A ver, ¿qué grupo va? Ah. Grupo A. El... Con el Ajax, Liverpool, Nápoles. La banda derecha para la próxima temporada debe ser Nkunku, Rodrigo y Valverde. Hombre, eso sería una sabrosura. Rangers Sala. Ahí están los protestantes dentro de Escocia. Los protestantes y los católicos, es verdad. El duelo pero que... pero se dice así, son Vale, los católicos. Tiene un origen religioso. Bueno, voy con los Rangers. Yo voy con los católicos. No, hombre, que juegan contra el Madrid. El Dinamo Zagreb. Dinamo Zagreb, pues le podría tocar al Barça. Perfectamente. De los españoles, al Barça. Aunque arañazo me has dado. Oh, yeah. En Kunku si viene hay que cambiar el sistema. Nada, tranquilo, Mario. En Kunku se adapta a los sistemas. Es muy bueno. Tú hazme caso. Yo Ponemos cancho un así. 6 adelante que va a hacer goles y ya está. Jugadores del talento de Nkunku o Amine Guri se adaptan a los sistemas, Mario. Tú tranquilo. Tú tranquilo, Mario. A mí me Tranquilo. gusta. Tranquilo, Mario. Tú tranquilo, relájate y disfruta. De estos días de mercado, tú disfruta. El grupo E. Al grupo I. No sé. Milan, Chelsea, Salzburg, Dinamo. Bueno. Ese grupo, joder. El Chelsea y el Milan se quejarán, ¿no? Sí. Madre mía. Bueno, a ver, entre ellos se pueden ahí y tal. Pero es un grupo fácil para el Chelsea, es un grupo bien. Bien. Chelsea yo creo que va a ser cabeza en ese grupo, ¿eh? Ey, yo no había dado like a nuestro propio directo, que lo tengo Pues aquí. muy mal hecho, hombre. Chicos, no se Eh, olviden el like, por favor. Vaya al grupo que tiene el Barça. Sí, sí, muy rico. El Zagreb era un equipo muy guarro. Ah, el Maccabi Hacía Haifa. Perdón. muchas faltas cuando le tocó al Real Madrid en el 2012. Ah, Maccabi Haifa. Oye, que le puede tocar al Barça irse a Israel. Con ese ambiente ahí rico que tiene el Maccabi Sí, Haifa. tiene el Copenhagen. ¿Ah, sí? Ah, no. ¿Qué dices? Como me tenga que fiar de ti. A ver. 50%, ¿eh? ¿Sí o qué? Yo creo que le toca. El Grupo C. C. Venga, Jami. Ya está. Ay, qué pena. Al H. H. PSG, Pues nada, le toca Juventus, Benfica y Maccabi. al H. Nkunku puede jugar de falso portero para dejarle pisar área a Courtois. También. Oye, la cara del árabe hace y luego Macabeo no le gustó mucho el cara. ¿A quién? ¿A Nasser? Ahora se dijo. No, hombre, no ese quiere. tipo que no hay muta. Si es uno bueno, Bueno, Nasser tiene uno siempre la malo. misma cara de diablo, la tiene. La- Eso sí. no hay quien se lo quite. Victoria Pilsen al Barcelona. Pues mira, Victoria Pilsen. Equipo fácil. Para que no se quejen, que luego se quejarán encima del grupo. Grupo fácil, Bayern Inter y Victoria Pilsen. Facilísimo. Hombre, ¿quién no quiere ese grupo? Pobre Victoria Pilsen. El hombre del director deportivo y del presidente se le ha quedado una cara. Uf, ha hecho así. Uf. ahí va a mostrar todos los. Oye, Oliver Kahn pone la cara de me da igual todo, sé que vamos a quedar primeros y ya está. Bueno, pues ha quedado una tarde curiosa, ¿eh? Con esto del sorteo. Ahora haremos el vídeo del sorteo para el canal, para que lo comentéis, ¿vale? Lo dicho. No, podemos descansar. No, hay que hacer el vídeo. Real Madrid, Leipzig, Shakhtar y Celtic de Glasgow.
Leipzig, Shakhtar, Celtic de Glasgow, los rivales del Real Madrid. Yo creo que ha sido un sorteo benevolente. Luego Sí. en el fútbol puede pasar de todo. De todo. Pero vaya, creo que es muy factible. Quique, estoy Ahora. trabajando. ¿Quién le ha tocado a nuestro Madrid? Te digo, Leipzig, Shakhtar, Celtic de Glasgow. Ese El es. colombiano del Pilsen acabará con el Barça y los mandará a Europa League. Hombre, si ya el Barça termina en Europa League porque empate no pierdan contra el Victoria Pilsen, esta gente ya no va a tener palancas. No va a tener palancas. Estoy publicando cosas en Instagram, chicos. Yo aquí no paro. Ustedes saben que yo aquí es la vida así. Vale, pues yo si quieres, mira, hacemos una No, cosa. no vamos a terminar el directo. Yo voy a terminar Bueno, esto. pero yo entonces me voy a grabar. Sí, pero será Yo no puedo larguito. hacer dos cosas a la vez. ¿Eh? No, chicos, sigo con el directo porque ahora vamos a ver quién va a ganar mejor jugador o la mejor jugadora. Si quieres, Ah, claro. seguimos aquí, sigo yo y Kike va a Yo voy a seguir grabar el un momento, directo. ¿vale? Luego vuelvo. Claro. No ¿vale? tardo nada. Si quieres cerrar las puertas aquí para que no se escuche tanto cuando tú gritas. yo cuando grito me unos venenos. Entonces yo sigo con vosotros aquí para escuchar los ganadores. Claro, ya sabemos que serán. Yo imagino Courtois y... Courtois y Benzema, pero solo físicamente está Benzema, así que va a ganar Benzema. pero habían dicho que Courtois iba a ir, ¿eh? ¿Courtois iba a ir? Sí, algo. Yo había dicho que habían ido Courtois y Benzema junto con Butragueño. No paro, chicos. Haces una pareja mediática muy buena. Gracias, Luis. Kike, demasiado fácil para el Real Madrid, no lo quiero. Que ya mismo empiezan los culés a llorar que tenemos bolas marcadas. Pero que se trata de que llore. ¿Cómo que fácil, Daniel? Nos ha tocado el Celtic que es candidato a ganar la Champions. Leo. Claro, sí. Claro, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir esos? Mira, chicos, ahí están las mejores entrenadoras. Bon Pastor, Vos Tekelburg o Wegman, que son las entrenadoras, pero a ver, vamos a ver quién es la mejor entrenadora de... Mira, Sarina, que es la de Inglaterra, que ganó la Eurocopa, chicos. Ah, se me apagó la luz, no os preocupéis, que se apagó la luz de repente y me asusté yo. Que me quedé sin batería en el ordenador, no os preocupéis. En este no, en el otro. Chavineta la cuneta. Una entrenadora muy buena. Que ganó la Women's Euroleague 2022. Bueno, primero vamos a publicar cosas aquí. Luego, bueno, ella... Ah, ganó ella entonces. Ah, vale. Ganó ella directamente. Y la Torileta. Bueno, Toril va a ganar como mejor entrenador de femenino, puede ser, ¿no? Pero bueno. Estaban entre las entrenadoras del Olympique Lyonnais, del Olympique de Lyon que ganó la Champions, ¿no? La ganadora de Eurocopa y la otra entrenadora, no sé quién era, chicos. Primer sorteo que veo en vivo con vosotros. Bueno, Fer, muy bien. Aquí creo que hicimos algún par de... Creo que lo que vimos aquí en directo fue el sorteo de Champions del año pasado. Y creo que... Bueno, no me acuerdo todos, pero uno que vimos fue el FIFA, el premio que le dieron a Messi de mejor jugador de la FIFA. Así que la bola de oro, la bota de oro, ¿no? El balón de oro, perdón. Y claro, que estábamos aquí calentísimos, que era con ese tema de Messi. Así que bueno, que decíamos que Lewandowski debería haber llevado el balón de oro y estamos súper calientes, que Messi no debería ni haber estado entre los top jugadores. Rondita de likes, chavales. Vamos, chicos, gracias ahí por esos likes. Muy bien. Os voy a repetir, para los que están entrando ahora, lo que ya están, vamos a poner aquí, chicos. El grupo, no tengo recursos para poner, pero el grupo F, ¿vale? Ahí tenéis. Voy a poner mi Instagram. Real Madrid, Leipzig, Shakhtar Donetsk y Celtic de Escocia. Bueno, chicos, mejor entrenador. Vamos. A ver, ¿quién va a ser mejor entrenador? ¿Ancelotti, Guardiola o Jürgen Klopp? ¿Quién creéis que será el mejor entrenador? Llevo tiempo, pero no recuerdo cuando empecé a seguir vuestro canal. Pasa nada, Fer. Nosotros sabemos que están aquí hace mucho tiempo todos vosotros y nos encanta. Los nuevos, los viejos. A ver, ¿quién va a recibir el premio? Seferín. Ah, ¿va a otorgar el premio o va a recibir? Me asusto. Que Seferín va a hablar. Y va a recibir premio en nombre de un jugador, de un entrenador, ¿puede ser? Bueno, veremos qué está pasando ahí, chicos. Como yo no puedo escuchar...
Quique tiene que venir para imitar a Ancelotti, que a Quique le sale súper bien imitar a Ancelotti, a Carleto. Carlo Ancelotti, muy bien, obvio, chicos. A ver, que hemos sufrido con las decisiones de Ancelotti, hemos sufrido, eso es inevitable. Pero que hace muy buena química de vestuario, que es un entrenador que con el grupo se da muy bien y ha hecho cosas fenomenales esta última temporada, chicos. No podría ser otro que Ancelotti. Así que muy bien para Ancelotti, bravo. Seferín se da el premio a él mismo, dice David. Y claro, Carlo Ancelotti, a ver, está ahí Ancelotti. Entonces lo recibe. Ay, lo quería escuchar, madre mía. Lo quería escuchar a Ancelotti hablando. Thank you. Thank you, UEFA, for this award. Bueno. Ay. Bueno, luego, bueno, no sé si no puedo escuchar, chicos, él hablando, pero me gustaría escuchar lo que él dice para menos. Bueno, ya está. Estamos ahí con Ancelotti que está hablando. Pero bueno, muy merecido el premio de Ancelotti, chicos. Hola David, ¿qué tal? Hoy llevas tú el directo. Bueno, Kika ha estado hace hasta 2 minutos de aquí. Va a grabar ahora el vídeo, ¿vale? Para que publiquemos en YouTube, hablando de nuestros rivales en la fase de grupos de Champions. Que son, os repito, por milésima vez, no. Leipzig, Shakhtar Donetsk y el Celtic. Ana Paula, hay un canal con menos de 7K de subs de un tal Rodrigo Gois. Estaría bien pedirle colaboración. Sí, sí, Leo. La verdad que el canal de Rodrigo me parece que tiene solo muy pocos suscriptores para ser Rodrigo, pero va creciendo. Yo creo que él, no sé, o lo publica poco, o no sé qué pasa. No lo entiendo. Encima, los brasileños siempre nos encanta seguir todas esas cosas de las redes sociales, YouTube, Instagram. Así que me parece muy raro, poco promocionado quizás lo de Rodrigo. Bueno, una colaboración con Rodrigo estaría fenomenal. Eso se puede intentar. Voy a ver si... Lo podemos intentar, chicos. Lo que pasa es que es muy complicado. O sea, un canal tan chiquito así, que poco conocido. Pero uno puede intentar, no cuesta nada, mandar un correo a su representante, ver ahí, sondear y ver qué tal, ¿no? Porque Vini no es de dar muchas entrevistas. Sí, Rodrigo ha estado en podcast, ustedes lo han visto que habla muchísimo, le encanta estar en esas cosas y de hecho creo que por eso que ha creado su canal de YouTube. Así que Befer, sí, Rodrigo tiene un canal de YouTube muy, muy bueno, o sea, muy bueno. Él pone cosas suyas personales, incluso él mismo puso el último video creo que fue de sus vacaciones en Ibiza, creo. Rodrigo puso también un vídeo contestando preguntas que nosotros podemos hacerle vía Instagram o vía Facebook. Así que es así. Hay uno que está emocionado con Ancelotti, ¿puede ser? Ay, ¿qué está diciendo, chicos? Ancelotti ahí recibiendo el premio. Bueno, luego escucharé lo que dice Ancelotti, porque de verdad. Vini es como Ilgne, que no le gustaba la entrevista al portero alemán. Mira, no, Vini, yo he escuchado que él dice que no le gusta porque dicen que las entrevistas les parecen aburridas, que siempre son las mismas preguntas, que siempre dice lo mismo. Bueno, puede pasar que no le gusta, es válido. Mientras a otros le gustan. Así que ya veremos si a lo mejor con Rodrigo podemos hacer algo, no sé. Eso estaría muy interesante. Intentar alguna entrevista con algún jugador. Pero están hablando mucho, ¿no? Con Ancelotti ahí, con Seferín, están haciendo como un poco de misterio después con con los best players de la UEFA. Yo mientras tanto no puedo ni poner. Yo mientras tanto no puedo ni poner aquí porque quiero escuchar. Me la estoy liando. O sea, al menos puedo deciros algo lo que dice. Porque aparte me gusta escuchar a Ancelotti porque Ancelotti, chicos, es una persona siempre muy graciosa, o sea, tiene un humor especial. Bueno, muy graciosa. Tiene un humor ahí justo, con la justa medida, ¿no? Cuando hace las entrevistas.
Así que bueno, está ahí. Aplausos para Ancelotti, mejor entrenador de la UEFA. A ver, chicos. Creo que estaban hablando de Vinicius, no, de Benzema, creo, ¿ah? Un poquito de Benzema. Humor italiano, humor italiano. Bueno, yo luego lo voy a escuchar porque la verdad que me gustaría escuchar lo que ha dicho Ancelotti, pero ahora no puedo que estoy con vosotros. Porque si no, claro, ustedes tienen que escuchar lo que él está hablando en inglés, Ancelotti, en el fondo, y luego está hablando el... A ver, chicos, voy a intentar hacer algo, ¿vale? Me encanta liarla, siempre, ustedes saben. Voy a intentar poner aquí el grupo de Real Madrid para que ustedes, para que lo tengan aquí, ¿vale? Lo voy a intentar poner porque así mientras estamos en directo la gente que va entrando va sabiendo, ustedes ya saben. Bueno, se va Ancelotti, chicos, y van a seguir con los próximos premios. Que sea un poco lento, ¿no, chicos? Bueno, pero hablemos un poco entonces, ya que estamos con el tema de los premios. Si quieren, hablemos un poco de Asensio, de Mariano, bueno, de la Asensio Mariano, que son los nombres que ha hecho vídeos. Mariano no ha puesto el vídeo aún, pero va a salir un vídeo sobre Mariano que ha salido la noticia de que ustedes saben que el Getafe y el Celta supuestamente estaban interesados en Mariano. Lo que pasa es que aún ningún club ha hecho oferta formal por Mariano. Sí se habla de un interés, pero que no hay oferta formal. Dice que ya están llorando en Cataluña. Pero por supuesto, chicos, es que, madre mía, pero el equipo que le han tocado tampoco es malo. O sea, el equipo de ellos no es malo. El equipo, bueno, salvo el Bayern, que ahí ya veremos qué va a pasar. No es, bueno, Bayern, Inter, no, mentira, es un grupo bien difícil. Ay, pobrecitos. Y con los Rangers, ¿no? El cuarto equipo de Barcelona. Bueno, chicos, ahí está la mejor jugadora. Vamos a ver para quién va el premio de mejor jugadora de la UEFA. Ojalá que no lo den a Putellas, pero bueno. Será la nueva Messi quizás, que van a decir, bueno, todo para Putellas. Y si no, ya veremos qué va a pasar. No podemos hacer un 2x1 con Asus y Mariano. Ahí fue Alexa, chicos, la que ha ganado. Ah, no, están presentando. Madre mía. Es que mientras hablo con vosotros, están mostrando Karim Benzema, ¿vale? Han mostrado a las mejores jugadoras. Ahora viene el premio para Alexa Putellas. Pon la publicidad. Podemos probar, ¿no? Nunca hemos puesto publicidad mientras estamos en directo. Pero esa es una cosa nueva, chicos, que voy a probar con vosotros. Ya que somos poquitos, podemos hacer, no os vayáis. Vamos a poner una publicidad. No. Está Courtois también está mostrando los vídeos de los jugadores. Pero Kevin De Bruyne, los top 3. Benzema, Courtois, Kevin De Bruyne, chicos. Los mejores jugadores de la UEFA. Vamos a ver si estamos mostrando muchos goles que ha hecho, el gol que ha hecho con el Real Madrid. Es un muy buen jugador Kevin De Bruyne, muy buen jugador. Así que bueno, ahí van a dar el premio Mid o Med, que se hizo Bedov, o Alexia Putellas. Son las top 3. Yo creo que va a ser Alexia, chicos. Voy a poner publicidad justo cuando digan Alexia Putellas. Y ya está. Publicidad. No quiero. No lo voy a poner. Si estamos con. Uy, pobre, sube ahí toda. Aún está mala, aunque está fuera. Bueno, chicos. No ha ganado Champions, pero ha sido la mejor del León nuevamente, Alexia Putellas. Parece que ya están haciendo la propaganda que hacían con Messi desde hace muchos tiempos, ¿no? Con el tema Barcelona. Ella está muy contenta con el premio ahí. Y envuelta en un papel aluminio. Alexia Putellas. Hay gente que estará contento, pero chicos, yo no estoy contenta que ningún jugador, ex o jugador del Barça, le lleve algún premio. Por más bueno que sea o no me pone contenta. Así que bueno, mejor jugadora de la UEFA, Alexia Putellas. Lo que pasa es que las top 3, para mí que Ada Hegerberg tenía que haber estado en el top 3. Y Med es muy buena,
la jugadora. Oberdorf también es muy bueno. El Wolfsburgo creo que ha estado en las semifinales, ¿no, chicos? Pero no llegó a la final de la Champions. Al final faltan cositas ahí, ¿eh? Faltan cositas ahí arriba. Así que ya veremos. Ay, ay, ay. Vamos. Os voy a poner publicidad porque os veo tan callados, tan callados que no sé. Ay, pero es un lío para poner publicidad. Que no hablan, están ahí. A ver, insertar anuncio. Pues alguna de León debería llevarse premio, claro, por supuesto, por eso digo, Ada. Y de hecho, ninguna de ellas, ¿no? Publicidad, voy a insertar un anuncio. A ver si ustedes siguen a... Yo no sé si los miembros del canal tienen como los anuncios puestos. No entiendo, chicos. Me encanta liarla. Ya que Kike está ahí en otro sitio. Los anuncios. Bueno, ustedes pueden saltar los anuncios, pasa nada. Si los saltan, aquí estamos aquí de vuelta en Madrid al día. Estamos probando, pero chicos, eso está genial. De poner anuncio en el medio del directo. No, a lo mejor se pone anuncio también. No, pero no se puede poner anuncio para el baño. Bueno, ya está. Ahí está, chicos, Alexia. Bueno, bueno, entonces sabemos, lo más probable, chicos, es que lo den a Benzema, entonces, ¿no? Porque si lo dan a Kevin De Bruyne, decimos, esto es un tanganazo. O sea, como se dicen aquí en España, así que nada. Nada, bueno, esperemos que dentro de pocos años, chicos, tendremos ahí arriba una Caroline Weir, una Atenea, alguna jugadora, una Naomi Feller, que yo creo que son jugadores que pueden llegar en un futuro a ganar ese tipo de premio, ¿no? Porque compitiendo un poco más, yo no sé si ahora están preparadas, yo creo que Esther no creo que llegaría a ser esa jugadora, ¿vale? Pero si el Madrid llega un poco más lejos de Champions y las jugadoras muestran realmente lo que está mostrando de momento, yo creo que Real Madrid tiene muchas chances de tener jugadores. ¡Benzema! Muy bien, obvio, por supuesto. Bueno, ahí está Benzema. Está ahí para recibir el premio. Karim Benzema. Muy bien, chicos, me gusta que Benzema esté ahí. No sé, la verdad que Seferín. Me encanta, chicos, porque se lo merece Benzema. Se lo merece, ¿eh? Muy bien, chicos. Yo creo que Barcelona y Sevilla acaban en tercera posición. Bueno, son equipos muy duros para el Sevilla y para el Barcelona. Les han tocado equipos muy complicados. Mira, Andrés Martínez ha dicho esta mañana que la chica brasileña está hecha para el Real Madrid. Tarciani, ¿no? Bueno, eso estaría genial, chicos, porque la verdad que me encanta. Me encanta que tengan brasileñas en el Real Madrid. Ya tenemos brasileños en el... Ay, Ancelotti se emociona también, ¿ah? O sea, Ancelotti. ¿Ustedes han visto lo que ha llorado Ancelotti? Puse publicidad después que le dieron el premio a Alexia, ¿vale, Quique? ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Ah, bueno, Le han dado a Alexia. sí, 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 lo sé. Sí, yo estoy en O Twitter sea, actualizando todo. que por favor, que no puede Ya he ser. actualizado Twitter, ¿vale? Voy a beber agua. Ay, ay. Bueno, Pero bueno, Alexia Alexia ni no. mira a Benzema, tío, pero qué falta de respeto, ¿no? Sí. Podría Pero es mirarle que... un poco, ¿no? ¿Está hablando en qué idioma, mis demás chicos? Tú no vas a ganar la Champions que ha ganado este hombre en tu vida. Así que tranquilo, Alicia. Tranquilo. ¿Será hablando en francés o en inglés, Benzema? En francés. Más brasileñas en Real Madrid. Mira, cariño, dice que, o cariño Quique, mejor dicho, Andrés Martínez dijo esta mañana que la chica brasileña está hecha por el Real Madrid. Tarciani. Tarciani. Sí. Pero yo creo que la pueden dejar cedida. Y cuando termine contrato, Un poco como Gio hizo con, o como con Rodrigo, Barça, ¿no? como Vale, Rodrigo, vale, porque vale, Rodrigo se vale. le fichó en su momento y vino a los meses. Tarciani no va a venir ahora mismo. Tiene contrato hasta diciembre de 2022 y desde Brasil no sabe nada, dice David. David, miro, me gustaría ver a Atenea con el Balón de Oro, pero antes hay que ganar títulos. Claro, David, totalmente. Yo creo que a futuro... Lo de Tarciani lo han dicho en Colombia, no en Brasil. Se lo dijeron en Caracol Televisión, Sí, que es la televisión colombiana. claro. No sepas nada en Brasil, bueno, en Madrid sí saben. Ya te digo que en Madrid saben. A ver. Pero no lo mira, es verdad. No. Benzema Mira. le mira a ella y ella no mira. Ella es muy... Siempre la ha sido, ¿eh? Siempre la ha sido. Pero Es que chicos, siempre ha sido así. pero no hace falta Hay que respetar que... un poquito a papá. A papá se le respeta. A Papá ver, es el Real Madrid. él no mira a ella, él mira a Pedro, presentador. Hola, ¿qué tal? Ya estoy por aquí. Pero, A de ver, verdad.
Bueno, he actualizado lo de Twitter, ¿sabes? Pegó. Ven, Quique, bienvenido al directo Oye, de ¿y Madridismo Ceferín? al día. ¿Y Ceferín qué tal? ¿Cómo va? A ver si ¿Bien? repunta, porque la gente se ha ido. Yo estoy aquí. Ah, vale. La gente no le... Ah, bueno, pero No, está bien, los está que se bien. quedaron son nuestros fieles seguidores. Pues esos son los que importan, los que son los fieles, son los que queremos. Bueno, queremos a todos. Que Que la podemos gente estar- también tiene que hacer sus que cosas. podemos hacer aquí, chicos, un directo de Madridismo al día hasta que el Real Madrid juegue el domingo, si os queréis. Me gustaría ver a Atenea con el Balón de Oro. Bueno, a Atenea todavía le queda mucho para el Balón de Oro. Vamos a ir con calma con las imposible. jugadoras, vamos con calma. Gio, ¿para dónde va a ir, chicos? Porque Gio ahora... ¿Dónde va a ir David Gio? No lo sé, No sé. no sé. Desde luego al Barça no, ¿no? Sí. O sea, en el Barça no se va a quedar. Así que te dejo para que sigas en el directo con los chicos. Sí. Hasta las 8, el horario normal del directo de Madrid al día. Bueno, llevamos ya un trabajo, ¿eh? Y hay que publicar vídeos. Es que hay que publicar el del sorteo. A ver, yo creo que lo que podemos hacer es cerrar con las conclusiones un poco de lo que ha sido el sorteo. Y los premios de Ancelotti y Benzema, que son totalmente justificados. El de Alexia nos da igual. El mejor portero no. No, es el mejor jugador, mejor entrenador, mejor jugadora, mejor entrenadora. Que se lo han dado a la de Inglaterra, ¿no? Sí. Vale. Y la jugadora no se lo podían haber dado a ninguna inglesa tampoco, ¿no? No, Ah. estaba Med. Sí, Mead, Mead. la del Arsenal. No se lo podían haber dado a ella, ¿no? Que es buenísima, claro. Ahí, vaya. Eh... Gio es una jugadora Gio del es una Barça jugadora del que estaba Barça, seguida en el Levante. eso es, y que es internacional por Brasil y que ha sido campeona con Brasil. Sí. También, Es en que la Copa América. estaba en pareja con un exjugador de Levante, ¿no? ¿Puede ser? Eso, yo esas cosas no me las sé. En el femenino se mueven muchos esos temas, En pero TikTok está full. yo lo único que sé es que está Sandy Toletti con Viola Caligaris. Lo demás, enhorabuena por el trabajo que hacéis, sois los mejores. Kike, ¿ampliarás información? A ver, sobre Marco Asensio yo no tengo información. Ya sabéis que yo prácticamente no trabajo con información. Os he puesto lo de Greenwood porque me lo han querido contar. Una persona súper maja y me ha dado permiso para contarlo. Otras cosas del femenino no os las he podido contar porque no me han dado el permiso para contarlo. Y otras cosas, pues eso no, me las he quedado con Ana Paula. Pero bueno, esta yo creo que era interesante, me han dado permiso, la conté. De Asensio yo no tengo información, pero mi sensación es que Asensio no se va a ir. Os dejo con Quique, ¿vale, chicos? Para que cierre el directo con vosotros. Muchas gracias por estar aquí. Hasta ahora el equipo del Madrid es este. Y ahora vais a tener más vídeos, o sea, Os el dejo- contenido en el canal todo el rato, todo el rato. Bueno, pues lo dicho, grupo, ahora veréis mis sensaciones en el vídeo, pero vamos, que bien, el grupo bien. Yo veo un grupo factible. La gente quería un rival duro, chicos. Va a ser un calendario frenético entre Liga y Champions porque todo es hasta noviembre. O sea, todas las semanas hay cosas. O sea, va a haber un parón de selecciones en la jornada 6, después del Real Madrid Atleti, creo, si no me equivoco. Y a partir de ahí, a correr. O sea, a partir de ahí, después de ese parón, a correr, a correr. Entonces, creo que lo de meternos ante rivales muy duros no nos viene bien. ¿Vale? Creo que el Real Madrid ha tenido un sorteo muy benévolo, el Atleti también, y el Barça y el Sevilla, pues, a fliparlo. A fliparlo porque el Sevilla lo tiene en chino y el Barça lo tiene en coreano. O sea, lo tiene jodido. Lo tiene jodido porque además son dos perfiles de equipos muy físicos, tanto el Bayern como el Inter. O sea que le van muy mal, es lo que hay. Pero bueno, que a ver si pasan. Edu, ¿qué pasa, tío? Muy buena. Sí, la verdad es que el grupo es jodido, ¿eh? La verdad es que vamos a sufrir. Vamos a intentar, a ver si, como segundos, a ver si tenemos opciones. Fuera coñas, creo que muy bien. Muy bien, y lo que os digo, chicos, creo que es un grupo que nos viene bien en este momento de la temporada, sin grandes exigencias y donde luego todo vaya cogiendo naturaleza. Excelente sorteo para que el Madrid pueda rotar más y enfocarse en la Liga. ¿Ves? Todo tiene lecturas positivas. O sea, eso de tenemos que meter un Liverpool, un Inter o un Marsella, a mí no me apetece, la verdad. Prefiero equipes, iba a decir. Soy como Irene Montero, incluyendo ahí cosas raras. Lo dicho. Creo que es... creo que son, pues bueno, grupos que nos vienen bien. Que nos vienen bien. La cara de Axel Torres lo dice todo. Lo siento. Y Susana Guas también, lo siento. Os jodéis. Esto es lo que hay. Y veremos qué es lo que pasa a final de año. A final de temporada, no de año. Mismo grupo para el Juvenil A en la Youth League. Claro, en la Youth League el mismo grupo. O sea que perfecto para que los chicos de Álvaro Arbeloa vayan creciendo. Ahí está Albert Fernández, de Gol Televisión en Can Barça, en el Spotty Camp Nou este. ¿Y qué pasa, Rafa González? ¿Cómo vas, hombre? ¿Qué tal? Yaya Touré, siempre con la misma cara. Yaya Touré, o sea, es un hombre con un mismo semblante. Buenísimo jugador, pero
Macho, no cambiaba el semblante nunca, ¿eh? Su hermano tenía más mala leche. Calo Touré, jugador del Arsenal, entre otros. Ese sí tenía mala leche. Bueno, pues nada. Así me quedo yo, ¿eh? Con una media sonrisa, siempre respetando al rival, ¿eh? Porque, joder, evidentemente luego en el campo tienes que demostrar las cosas, pero coño. Yo prefiero este grupo que el del Barça, llamarme locos. Están poniendo el partido del que el meneo que le mete el Barça al... perdón, el Barça, sí. El Bayern al Barça, con Musiala, que ya estaba en ese partido. Ojito a Musiala, que os estamos hablando de él, que es un pelotero de mucho cuidado. Ojito. Si el fútbol femenino sigue avanzando, sería bonito mismo grupo de Champions para el femenino con el paso del tiempo. Eso hay que mejorar esas cosas. Buenas tardes, Joan Ragrat, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, todos los equipos tenían miedo del Real Madrid, esto es el karma, claro. No entiendo que la gente de Barcelona se quejen del sorteo, pero no son los mejores, claro, tío. Ahora, vamos a ver qué tal, que pueden pasar perfectamente, también os digo, que el Barça va a competir. Nada que ver con el año pasado, pero que se te puede complicar, no quedar primero, quedar segundo, luego no tener el factor campo en una eliminatoria, un día malo te mete en Europa League porque el Inter sume, o sea... ¿Cuánto van a tardar en criticar el sorteo desde la organización? Uy, cuidado eso. Organización criminal. Por eso decía, si el fútbol femenino sigue evolucionando, claro. ¿En Kunku viene Quique? Pues no creo que vaya a venir en verano en Kunku. Veremos en 2000. Ah, al Bernabéu sí, coño, joder. Es que me dice DW King que si viene, claro, si viene a jugar, sí. Si no hay lesiones ni problemas, vendrá. Oye, ¿ha salido el calendario ya del sorteo? De cómo... Luego más tarde, vale. Vale. Javi se la juega en 2 meses. Xavi, sí. Bueno, tiene un trajín duro, ¿eh? Tiene cosas, o sea que... Vamos a ver qué es lo que acontece, pero desde luego yo si fuera del Barça no estaría nada contento con el sorteo que me ha tocado. Para nada. Pero bueno, es una prueba de fuego para ellos también, para verse un poquito competitivamente cómo va a acercar un poco esto. Ahí está. Para que ellos mismos se vean competitivamente, ¿no? A qué nivel pueden llegar, de alguna forma. Saludos, Miguel, ¿qué tal? Buenas noches hasta Madrid. Buenas tardes en México. Ah, claro, bueno, aquí estamos todavía de tardeo, ¿eh? Aquí hace solecito todavía, son 7:27 hora española y 28. El Inter es muy buen equipo, ¿eh? El Inter juega bien, chico. Y es el gran favorito en la liga italiana ahora mismo. El Inter es más favorito que la Juve. O sea, que esta gente va a tenerse lo que currar. Y yo contento de que se lo tengan que currar. Estos esfuerzos, oye, veremos qué es lo que pasa más tarde. En fin, chicos, os voy a ir dejando, ¿vale? Porque vamos a tener que ir subiendo los vídeos, vídeo del sorteo y alguna cosita más. Así que nada, mañana más directo, pero a las 7 de la tarde. Hoy hemos entrado a las 6 con el sorteo, obviamente, como no podía ser de otra manera, pero mañana a las 7, hora española, aquí estaremos con el stream madridista de Madrid Maldía TV. Quique, ¿te parece justo lo de Alexia? No creo. Ha hecho una muy buena temporada, pero creo que ahí el tema de la Eurocopa y de la Champions tenía que haber ido para Mid, por ejemplo, Ada Hegerberg, jugadoras clave, en título clave, los títulos más importantes. Pero bueno, yo creo que esto también, pues, oye, cada cual que opine lo que considere. Un placer, chicos. Nos vemos mañana en directo a las 7. Chao, chao.